Hola, mi nombre es Noel Tonatuli Bacharis. Soy estudiante del sexto semestre de medicina en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Voy a hablar sobre la enfermedad de Alzheimer. Primero quiero empezar hablando sobre un poco de historia. El personaje que está señalado con la flecha es Alois Alzheimer y él fue un médico que se especializó en psiquiatría, pero también hizo varios estudios en neuropatología. En 1901 trabajó en el Asilo Municipal para Dementes y Epilépticos, que también se conocía como Irrenschloss, que se traduce como el castillo demente o el castillo de los dementes. Y ahí conoció a un personaje que se llamó Franz Niesel. Es el hombre que aparece a la derecha en el recuadro azul. En 1903, Emil Kraepelin lo nombró jefe en el laboratorio de anatomía patológica en la clínica psiquiatra en Múnich. En- Sin embargo, en 1901 conoció en Irrenschloss a August Dita, una paciente de 51 años. Aquí es algo muy importante porque en Irrenschloss a esta paciente se le hizo muy particular porque tenía 51 años, mientras que ahí los pacientes que tenían generalmente enfermedades mentales pues tenían de 75 años en adelante, pero esta paciente era muy joven, tenía un deterioro cognitivo muy marcado, pérdida de la memoria, problemas en el lenguaje, problemas en la motricidad. Entonces, ese caso se le hizo muy, muy interesante. Y entonces, en 1903, Emil Kraepelin lo nombra como jefe de laboratorio y ahí prácticamente pues se desenvolvió en estos estudios en patología neuronal. Sin embargo, cuando August Dieter muere en 1906, él pidió que se trasladara su cuerpo ahí para poder ser estudiado, y principalmente pues su cerebro, porque creía que había una conexión entre la parte física, en este caso el cerebro, y las enfermedades mentales, y descubrió lo que son las placas seniles de la proteína beta amiloide, y también obviamente otros descubrimientos sobre lo que es la pérdida de volumen de la materia gris en el cerebro de August Dita, que voy a hablarlo un poquito más adelante. Entonces, ¿qué es la enfermedad de Alzheimer? Es una enfermedad neurodegenerativa progresiva en las alteraciones cognitivas, conductuales y de la funcionalidad global. Prácticamente la sobrevida del paciente es de 10 años desde que se diagnostica hasta su muerte. Es progresiva, no es abrupta, y voy a explicarlo también más adelante. Hablando sobre un poco de epidemiología, podemos ver de que es una enfermedad muy costosa, tanto para el país como la familia. Prácticamente en México el costo anual per cápita es de $6,157. Sin embargo, gran parte de este gasto pues lo realiza lo que son los familiares. Y en las zonas rurales se presenta más esta enfermedad en lo que son las mujeres. Y esto también podría deberse a que las mujeres prácticamente tienen un limitado acceso a la educación y porque se dedican más al hogar o simplemente en la familia no las dejan. Y en México se sabe que en la población urbana 7,4% presentan demencia y el 7,3% en zonas rurales presentan demencia. Sí, es muy importante entender la enfermedad porque el 60% de las demencias a nivel mundial corresponden a la enfermedad de Alzheimer, porque digamos que la demencia puede ser causada por un montón de causas, pero el 60% corresponde a esta enfermedad. Se prevé que para el 2030 los casos de demencia se van a duplicar y para el 2050 puede llegar que la demencia a nivel global se encuentre en 150 millones de personas. Por eso la OMS la declara como una prioridad de salud pública. Como factores de riesgos importantes tenemos a la edad, sexo femenino, tener un bajo nivel económico, académico y económico también, un traumatismo craneoencefálico, el tabaquismo, hipertensión en el adulto joven, aterosclerosis, inactividad física, hiperhomocisteinemia y diabetes mellitus. Como enfermedades genéticas, pues tenemos alteraciones, hay una relación genética
más que nada en la alteración en el alelo de la apolipoproteína E4, que es digamos que la más peligrosa en este caso, y mutaciones en la proteína precursora amiloide, la presenilina 1, presenilina 2, que pues pueden producir lo que es la enfermedad de Alzheimer familiar. Sin embargo, la enfermedad de Alzheimer familiar es rara, y esta tiene un inicio todavía mucho más temprano, de 40 a 50 años de edad. Ahora, ¿qué pasa? Una de estas cosas, digamos que en el estudio macroscópico del cerebro fue una de las cosas que descubrió a los Alzheimer. Hay una atrofia cortical con un adelgazamiento en las circunvoluciones y en el espesor cortical. Hay un aumento del tamaño de los surcos, pérdida de la sustancia gris en estructuras profundas como es la amígdala, el hipocampo, la pérdida en la sustancia blanca y mielina, y un aumento en el tamaño de los cornos frontal y temporal de los ventrículos laterales. Es decir, de manera general, hay una pérdida de masa encefálica. Todo debido pues, a las alteraciones que podemos ver microscópicamente, que son las placas neuríticas seniles compuestas de proteína beta amiloide, los ovillos neurofibrilares, que son cúmulos de proteína tau, los cuerpos de Girano, la degeneración granulovacuolar, la gliosis astrocítica moderada. Hay una pérdida de neuronas en la corteza mayor, de mayor tamaño, en la amígdala y el hipocampo. Sin embargo, las placas neuríticas pues, pueden estar presentes como signo normal del envejecimiento en una persona que puede que ni tenga los síntomas de la enfermedad. Acá es algo bastante interesante entender la fisiología. ¿Por qué esta proteína beta amiloide es tan dañina? Pues porque en nuestro cerebro, en las sinapsis interneuronales, está la proteína precursora amiloide. Estas, con ayuda de la beta-secrecina y gamma-secrecina, pues sintetizan lo que es la beta-amiloide. Pues está en nuestro cerebro de manera normal, pero lo anormal es cuando se empieza a producir o sintetizar en exceso. Esto generalmente se genera por la vinculación genética, que donde hay alteraciones de la proteína precursora amiloide, la presenilina 1, la presenilina 2 y principalmente también acá una alteración en la apolipoproteína E4, van a hacer que esta proteína beta amiloide se secrete de manera pues exacerbada y van a producir lo que son placas beta amiloides. Y estas placas beta amiloides ocasionan un montón de cosas en el cerebro que son dañinas. Para empezar, están en las sinapsis interneuronales, va a ocasionar una mala comunicación en neuronas, van a abrir los canales de calcio en las membranas, esto va a generar una despolarización permanente de las neuronas, que esto no es bueno, necesitan también estar repolarizando y despolarizando y no pueden estar en un estado permanente. Se van a unir principalmente a lo que son los astrocitos y la microglía, van a generar una hiperfosforilación de la proteína tau, que normalmente se encuentra en los axones de las neuronas. Entonces, estas, si se hiperfosforilan, también van a producir placas de proteína tau que se van a romper. Y cómo se rompen, pues van a llamar a citocinas proinflamatorias y pues van a empezar a producirse especies reactivas de oxígeno, de nitrógeno y de carbonilo. Las especies reactivas de oxígeno, pues no son, o sea, cumplen su función, pero en este caso, pues el proceso inflamatorio, pues no hay algo que realmente ataquen el proceso inflamatorio. O sea, en vez de estar a nuestro favor, está en contra, está produciendo más daño neuronal y destrucción de la masa encefálica. Entonces, esta muerte de las neuronas hace que se libere lo que es el glutamato que hay en las neuronas. Esto sobreexcita lo que son los receptores NMDA y pues produce neurotoxicidad. Hay una despolarización permanente con un flujo continuo de calcio. Se empiezan a liberar más especies reactivas de oxígeno. Estas llaman a más proteínas, a más citocinas proinflamatorias. Hay un daño en los lípidos que pues prácticamente están en todas las membranas de las neuronas y células circundantes, y pues también van a dañar a las mitocondrias dentro de las neuronas, y si no hay energía
porque de ahí se produce el ATP y si no hay energía que las alimente, pues prácticamente mueren. Entonces es un ciclo que tiene que ver con la genética, alteraciones genéticas, que tiene que ver con procesos proinflamatorios y pues muerte neuronal que se relaciona con la pérdida de masa encefálica. Entonces, pues si vemos los factores de riesgo, pues entre más factores, por ejemplo, diabetes, tabaquismo, etcétera, propician este medio inflamatorio que hace que empeore todavía más la enfermedad. Pues a manera de resumen, vemos que alteraciones genéticas en el estilo de vida, etcétera, propician una alteración en la síntesis de proteínas, ya sea en este caso la beta amiloide, altera la proteína tau, empiezan a hacer un proceso proinflamatorio en el cerebro, hay muerte de mitocondrias, hay desniveles de calcio y alteraciones en los niveles de calcio, y esto propicia, pues en general, a que se propicie el nacimiento de la enfermedad. Y hablando de las alteraciones neurobioquímicas, pues el sistema colinérgico va a ser el más afectado. Es decir, la acetilcolina pues va a estar disminuida. Y si la acetilcolina no solamente está implicada en la actividad motora del cuerpo, sino que está implicada prácticamente en todos los aspectos del sistema nervioso central. Y de entre ellos destaca que ayuda a la fijación de la memoria. Entonces, pues la persona va a empezar con una pérdida progresiva de memoria, una alteración de glutamato y GABA, y bueno, va a estar disminuido. Y pues prácticamente, bueno, el GABA pues va a ayudar a regular lo que es la acción del glutamato. Como vemos que hay una sobreexcitación glutamatérgica, por lo que les acabo de explicar, pues esto va a haber un desbalance bastante notorio. Entonces, es prácticamente propia de la enfermedad de Alzheimer en este caso. Y el sistema catecolaminérgico va a estar parcialmente afectado, así como sus metabolitos. Entonces tenemos acetilcolina, GABA, glutamato y parcialmente el sistema catecolaminérgico, que de esto va a consistir lo que es el tratamiento farmacológico. De las características clínicas, debo mencionar de que la enfermedad de Alzheimer no da de manera abrupta, sino que es progresiva. Puede pasar desde un trastorno neurocognitivo leve, en donde el paciente o cuidador se queja de la falla de memoria del paciente, hay un déficit en el recuerdo de información reciente, no se observa déficit con otros dominios cognitivos y el paciente no experimenta anomalías en su vida diaria. Es decir, todavía el paciente es independiente, con alguna que otra alteración en la memoria, pero pues todavía es funcional. Puede pasar que en 3 años pase de este deterioro cognitivo leve a la enfermedad de la que estoy hablando, o pues a un deterioro cognitivo mayor, que en este caso sería demencia. Entonces, hablando del deterioro de la memoria, pues prácticamente lo que va a estar afectado es el almacenamiento, es decir, la capacidad de retener eh, información. Tú le mencionas algo al paciente, pues no va a saber, se le va a olvidar o te va a decir qué dijiste o cosas por el estilo, no va a poder retener nueva información. La memoria reciente es la que va a estar más deteriorada que la remota, sin embargo, al momento que progrese la enfermedad, pues la memoria remota va también a ser afectada. Y pues la memoria semántica y episódica también van a estar afectadas. Estas nos dan individualidad, y si la memoria está afectada, también nuestra individualidad. Los trastornos de capacidad visoespacial van a estar afectados los que son las funciones ejecutivas. La persona se le va a hacer muy complicado copiar figuras simples de manera, digamos, en cuadros más avanzados, pero un objeto o una figura más compleja, al principio se le va a hacer algo difícil, y al momento que progresa la enfermedad, figuras muy simples como un círculo o un cuadrado se le va a hacer extremadamente difícil e incluso imposible. Va a tener dificultad para vestirse, encontrar caminos. Entonces es la típica señora que va al mercado, al principio va con su bolsa, va a comprar las verduras que necesita, etc.
Pasa un tiempo, puede que llegue al mercado, pero se le olvide la bolsa, o lleve la bolsa, pero no compre a lo que iba a hacer. Y puede llegar un día en el que la señora se pierda en el camino de su casa a lo que es la tienda, o en la tienda si ya no puede regresar a su casa. Entonces, de esto se trata. También van a haber anomalías en el lenguaje y en las emociones. La persona, el paciente que padezca esta enfermedad, va a tener problemas para nombrar objetos, incluso si está en una lista. En las etapas finales hay ecolalia, que es cuando tú le dices algo al paciente y el paciente va a repetir lo último que tú dijiste. En cuestiones emocionales va a haber apatía, disforia y agitación. Y pues prácticamente van a haber variantes de la enfermedad, sin embargo todas comparten de lo que estoy hablando las mismas características. Trastornos de la conducta van a ser más comunes en la variante frontotemporal. En la exploración física y neurológica, pues prácticamente van a haber datos de alteraciones extrapiramidales. Bueno, estas van a ser focalizadas y encefalopatías difusas. Va a estar lo que es el reflejo palmomentoniano, en donde, como la imagen en grises se muestra, se le va a estimular en la palma de la mano del paciente y esta va a tener una acción en lo que es el mentón, lo va a protruir. Va a haber un reflejo oral visual, en donde si tú le acercas un objeto al paciente, pues el paciente también va a gesticular con la boca. Y también va a haber una presión forzada en las manos, como se muestra en la imagen a la derecha. En la evaluación clinimétrica, pues podemos utilizar lo que es el Mini-Mental para evaluar todos los aspectos que están aquí mencionados, que es la comprensión, retención, el cálculo, la lectura, la escritura, la copia de figuras complejas, que todo esto va a estar alterado en el paciente con las características clínicas que les acabo de mencionar. Se puede utilizar el Neuropsychiatric Inventory para ver que en las dimensiones cognitivas del paciente qué tanto está alterado, y el Global Deterioration Scale para ver la intensidad del proceso demencial que vive el paciente. También el test de reloj, en donde se le pide dibujar un reloj al paciente y pues para ver si qué tanto se le dificulta o si se le hace imposible recrear un reloj. Y en imagenología se puede utilizar pues la tomografía o una resonancia magnética. Eso también nos ayuda para descartar alguna otra patología que esté ocasionando la enfermedad, ya sea un tumor o sea en un proceso neoplásico, o pues puede haber una comorbilidad con un evento vascular cerebral. Y pues prácticamente también puede coexistir lo que son la demencia vascular con la enfermedad de Alzheimer y con muchas otras enfermedades. Entonces también sirve para descartar alguna otra patología. También se puede utilizar el PET para ver hipoperfusión o hipometabolismo en el cerebro, como se muestra en la imagen de la derecha. Y es muy importante hacer un diagnóstico diferencial porque no solamente, como les mencioné, la demencia puede ser causada por múltiples cosas, no solamente la enfermedad de Alzheimer, o pueden coexistir. Puede haber infecciones, ya sea que el paciente pues, tenga SIDA o tenga una enfermedad de los priones, que es la de Creutzfeldt-Jakob, sífilis, enfermedad de Lyme, enfermedad de Whipple o herpes virus. Alteraciones en lo que son la tiroides o paratiroides, una insuficiencia hepática o renal o una enfermedad de Wilson, o deficiencias de vitamina 9 o 12. Estas pues, prácticamente pues puede estar presente en pacientes veganos, por ejemplo, que no tengan una suficiente ingesta de alimentos ricos en estas vitaminas, o pues pueda estar presente en pacientes con resección intestinal o algún proceso que esté ocasionando una mala absorción de nutrientes. También puede coexistir con una demencia vascular, o también puede estar intoxicado el paciente con alcohol, o que sea alcohólico, o una intoxicación por plomo, zinc, fármacos, o un proceso neoplásico que esté ocupando parte del cerebro y pues pueda estar alterando sus funciones cognitivas. Por eso hay que hay que tomar muestras o estudios como una biometría hemática completa, una química sanguínea,
un examen general de orina, un perfil tiroideo y pues evaluar lo que son las vitaminas, principalmente B9, B12 y descartar VIH o sífilis. Para el tratamiento va dirigido a lo que es pues los receptores neurotransmisores, en este caso de acetilcolina. Se puede usar lo que es el donepezilo, el ribastigmina, galantamina para inhibir a la acetilcolinesterasa. Y para disminuir la sobreexcitación de los receptores NMDA se puede utilizar antagonistas de NMDA, que es la memantina. También neuroprotectores como la cerebrolicina, que son estimulante de crecimiento dendrítico. Me gustaría acabar con esta frase de Gabriel García Márquez que nos dice que la vida no es lo que uno vivió, sino lo que uno recuerda y cómo lo recuerda para contarlo. Muchas gracias por su atención.